Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Centro Cultural de España. Un saludo también a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Hoy inauguramos uno de los proyectos enmarcados en Armarios Abiertos. Armarios Abiertos es un proyecto de la Red de Centros Culturales de España en América Latina que surge en el año 19 y surge en un momento en el que todos estábamos encerrados en casa, en una pandemia terrible y, bueno, pues desde nuestra dirección en Madrid, los centros en toda América Latina vienen apoyando diferentes actividades del colectivo LGBT y sobre todo los festivales de cine que se dan en cada uno de los países, y nos encontrábamos que todo esto se estaba cancelando, se estaba suspendiendo, porque no se podían hacer actividades públicas en aquel momento, ¿no? Entonces se decidió que los centros íbamos a tener este programa, Armarios Abiertos, en el que todos los centros íbamos a trabajar conjuntamente sobre algunos de los temas de interés o de importancia de los colectivos. Este año se está dedicando a la memoria histórica del colectivo LGTB en América Latina y tiene diferentes actividades, ¿no? Todos los centros estamos haciendo este ciclo de charlas que hoy iniciamos aquí, cada centro según su calendario y según su agenda de actividades, pero son conferencias que pretenden hacer un recorrido por la historia del colectivo en cada uno de los países. En nuestro caso en Bolivia, pero en cada país van a trabajar la historia del colectivo en su país. Todas las charlas de toda América Latina se van a poder ver en YouTube, o sea, vamos a poder ver la historia de Argentina, la historia de Perú o de cualquier otro país de América Latina. En nuestro caso vamos a hacer durante los próximos 4 meses una conferencia cada mes que corresponde a un periodo, pero no quiero entrar mucho en detalle en el programa porque Edgar, que es la persona que ha coordinado todas las charlas, después os va a hablar sobre eso. Aparte de estas charlas, en noviembre va a haber un encuentro iberoamericano de archivos de la memoria e historia LGBT, donde van a participar casi todos los países de América. Es un encuentro que va a ser solo en formato online, o sea que vais a tener acceso todos, ya os mandaremos la información cuando llegue el momento. Y además todo esto se acompaña de un ciclo de cine que en el caso de Bolivia va a ser el próximo mes de diciembre. Translatina se llama el ciclo, y es un ciclo sobre la historia del movimiento trans en América Latina. Con eso tendríamos el programa de Armarios Abiertos 2024, pero que concluye en realidad en el 2025, porque todas estas conferencias lo que pretenden es dar insumos para una exposición que se va a presentar en el 2025 y luego itinerará probablemente hasta el 2026 por los diferentes países, donde se va a hacer un recorrido sobre cada uno de los países y la historia de los movimientos LGBT en cada uno de los países. Pero bueno, hoy iniciamos con el ciclo de charlas. Edgar, como os decía, que creo que le estoy dando la espalda, ha sido la persona con la que contactamos para que armara un poco el programa, las personas que íbamos a invitar y las temáticas. Agradecemos muchísimo que aceptara el reto de participar con nosotros, y también, por supuesto, agradecer hoy a los tres que nos acompañáis, a las tres personas que nos acompañáis, por haber querido también formar parte de esta aventura para conocer un poco más. Además, hoy en un periodo bastante difícil, porque no es un periodo en el que haya mucha documentación al respecto. Así que muchísimas gracias a los cuatro. Os paso a Edgar, que os va a hablar un poco sobre las 4 conferencias, en qué épocas históricas están enmarcadas, y luego nos presentará a los 3 ponentes y empezamos con la charla. Muchas gracias. Gracias, Juan. Igual quiero darles la bienvenida a todas las personas que se han dado cita a esta primera conferencia. Este ciclo de conversatorios, exposiciones, se llama Memorias Desobedientes, una mirada al pasado, al presente y al futuro de las luchas LGBTIQ en Bolivia. Y bueno, en esta jornada nos congrega la primera exposición, conferencia, conversatorio, Sexualidades y géneros disidentes en las culturas prehispánicas, periodo comprendido hasta el siglo XVI, por poner una fecha, ¿no? Entendemos que nosotras, bueno, por lo menos en este territorio vivimos una colonialidad contemporánea de manera permanente.
pero lo que vamos a hacer es justamente mirar, ¿no? Reflexionar a través de las voces de Juan Pablo Vargas Rollano, Josmane Rojas y Antonella Canaza, estas reflexiones en torno a las sexualidades, los géneros y también la raza en los periodos prehispánicos. Para nosotras para este proyecto, Armarios Abiertos, y también para este proyecto de Memorias Desobedientes, es importante mirar este periodo, porque, lo decía Juan, hay como vacíos históricos también en este territorio, y las exposiciones de hoy justamente vienen a llenar esos vacíos de algún modo. Así que, sin más, vamos a dar paso a la primera exposición. Empieza la compañera Lucía Antonella Navia Canaza. Lucía Antonella es médica cirujana de formación profesional con especialidad en medicina estética y subespecialidad en sexología y endocrinología transgénero. Mujer trans y activista referente de La Paz, Bolivia. Pertenece a la comunidad de Ancoraimes de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz. Se define como aymara. Es productora y conductora del programa radial Las Intransigentes de Radio Deseo 103.3 FM. Ha reflexionado y escrito sobre las sexualidades, los géneros prehispánicos en diferentes publicaciones sobre activismo y derechos humanos en Bolivia. Un aplauso para Lucía. Bueno, con Jamba Sektas Waliki Anicha, Aski Arumaki Panhumanakataki. Tengo que moverme entonces esto ya. Ya. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo me llamo Antonella, hablo aymara, como se dieron cuenta, perfectamente. Soy mestiza. Y eso es importante para mí porque puedo alternar tranquilamente en el mundo aymara y también en el mundo de los caras, lo diremos así, de los españoles. Así que tranquilísima. No tengo problemas respecto a discriminación, nunca lo tuve porque eso me da esa alternancia entre ambos mundos, ¿no? Como dicen, vengo de un pueblo que se llama Ancoraimes en la provincia de Omasuyos de Lago Titicaca. He vivido hasta los 11 años y luego me vine a La Paz, pero vuelvo casi constantemente, prácticamente casi todas las semanas, porque ahí está la casa, el terreno, y aparte que pasé autoridad, ahí están mis símbolos de autoridad, que después lo vamos a ver y lo vamos a explicar también, y cómo es que una mujer trans puede adaptarse e incluirse en un mundo aymara en el cual supuestamente no existen estas cosas. Entonces, el título dice de Keusas y Cachocaras, eso es en aymara. Keusa es el término que se refiere para los maricones, para los gays, y Cachocara es el término que se refiere para las lesbianas en aymara actualmente, ¿no? Entre Capac Yupanqui y Zaire Tupac, bueno, lo tomé esos dos puntos de estos incas. Normalmente nos cuentan que solamente hubo 14 incas hasta Atahualpa, y Atahualpa no era realmente un inca, iba a ser nombrado, estaba yendo ahí a Cusco hasta que se encuentra con Pizarro, lo agarran, pero nunca logra colocarse la más caipacha, ¿no? La corona. Y luego vienen otros incas que no los mencionan en la historia, que son los incas de Vilcabamba, que son 4 incas, que son hijos también. El primero, Manco Inca, es hermano de Atahualpa, es el único que se rebela y pelea con los incas. Este tiene hijos, el primero Zaire Tupac, ¿ya? Y que se esconden en un valle que se llama Vilcabamba. Y entonces ahí lo envenenan y él muere más o menos, Zaire Tupac, entre 1560 más o menos. Entonces tomé esos dos parámetros, ¿no? Capac Yupanqui, porque es lo primero que lo menciona Garcilaso de la Vega, que vamos a ver después. Las personas del arco iris antes de la conquista española y el imperio del Tahuantinsuyo. Pasaremos, por favor. Bueno, como decía, ¿no? La conquista española nos ha borrado a la comunidad LGTB dentro del mundo andino, incaico, aymara y todo el Tahuantinsuyo a fuerza de la cruz, la espada y la Biblia. Antes de eso existía toda una diversidad, todo un arcoíris de la comunidad LGTB, con otros nombres obviamente, y que cumplían ciertos roles, ciertas funciones y eran respetados como tal.
Obviamente no era en todo el Incario, era en diferentes partes. El Incario tenía un montón de colores, idiomas, formas de vestimenta, climas, comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algunas partes por ahí no era bien visto, pero en otras partes era muy bien visto también esto. Por eso el arco iris, ¿no? Entonces nos aniquilaron y nos hicieron creer que eso estaba mal. En ese momento no se usaba la palabra ni siquiera sodomía, se usaba el pecado nefando. Muchos de los cronistas que llegaron en esa época, recién conquistado o iniciado la conquista, usan la palabra el pecado nefando, ¿no? Para referirse a la homosexualidad, porque ni siquiera había la idea de democracia, no existía ese tipo, había una idea de monarquía, que tiene que ver siempre un rey y luego los vasallos y esclavos, y obviamente la idea binarista también española, no hombre-mujer, y obviamente la figura masculina superior a la mujer, porque todo lo femenino, lo andrógino o lo no masculino era mal visto y era despreciado, porque no se podía asemejar al de los hombres, que era lo máximo, ¿no? Entonces vienen con esa idea los españoles y al ver a estas comunidades en las cuales existían diversidad de sexualidades, pues van y lo van aniquilando y lo van borrando prácticamente hasta que llega el momento en que actualmente muchas de las personas aymaras piensan que eso no existía, que las diversidades sexuales, que la homosexualidad, transexualidad, lesbianismo no existía en el mundo precolombino y que eso más bien lo trajeron los españoles. Ese tipo de vicio lo trajeron los españoles, algunos afirman, porque no tienen el conocimiento. Por eso es muy importante ese tipo de charlas y revisar los libros de los cronistas. ¿Cómo podemos afirmar que existían, no existían? Por simple dimes y diretes. Hay que tener pruebas. ¿Y dónde están las pruebas? En los libros que dejaron los cronistas, estos españoles que vinieron junto con los españoles o llegaron despuesito de la conquista, que para mí realmente los que más veracidad tienen son los que llegaron, vieron, convivieron y escribieron lo que ellos vieron. Porque también hay otros que revisaron libros de uno y del otro y le dieron su interpretación, ¿no? Como Garcilaso, el supuesto Inca Garcilaso de la Vega. Pasaremos, por favor. Bueno, entonces, el primero que habla de la existencia de la comunidad LGTB o gay es, no voy a dar mayores menciones porque también tienen que hablar mis compañeros acá, solamente voy a dar un pequeño repaso, ¿no? Es el Inca Garcilaso de la Vega, que no era inca, bueno, tiene una descendencia inca desde su madre, que era la hija de Tito Cusi Yupanqui, hermano menor de Sayri Tupac, ya Chimpu Oclio se llama su mamá, y un capitán Garcilaso de la Vega. Se cría ahí de manera aristócrata, pero jovencito se va a España. No, entonces él no ha vivido prácticamente, ha vivido muy privilegiado dentro de los muros de Cusco, pero no viajó como otros cronistas. Se fue a España y ahí revisa libros y bueno, escribe en una parte un libro que se llama Comentarios Reales de los Incas. Este libro tiene varias partes, 10 partes, y en la tercera parte, o el tercer libro, del capítulo 13, ¿no? Menciona especialmente al sexto Inca, Capac Yupanqui, ¿no? que gobernó entre 1176 y el 1228. Y ahí menciona él, ¿no? Bueno, que iban a colonizar a unos grupos de Camaná, unas islas, unas playas que están por Arequipa, más o menos, en Perú. Y bueno, les conquistan pacíficamente y vuelve donde el Inca, y ¿sabes qué? Le cuentan, había habido sodomitas, había homosexuales y demás cosas, no hemos revisado. Y este Inca supuestamente dice, no, vayan, mátenlos a todos. Agárrenlos y mátenlos en la plaza, quemen sus casas, quemen sus árboles, derriben sus tierras, ¿no? Y que sirva de escarmiento para que nunca más vuelva a pasar eso. Estamos hablando de 1176, no antes, pero hasta la conquista de los españoles pasaron como 300 años.
No sé si realmente era cierto, porque yo dudo mucho de Garcilaso, pero vámonos a la segunda parte, ¿no? Por ejemplo, acá, Juan de Santa Cruz Pachacutiyampi es un cronista indígena, él sí es indígena, y menciona un dios, ¿no? Chuquichinchay, y este dios, ya lo van a explicar mis compañeros seguramente, ¿no? No voy a dar más, pero él habla de una época de 1438, ya pasaron como 200 años para ese momento. Entonces estaban haciendo el Inca, no es Amaro Inca Yupanqui, sino es el Tupa Inca Yupanqui, el segundo hija de Pachacútec, ¿no? Y entonces él manda a traer a este dios para que lo bendigan, etc. Mira, ya pasó 200 años y bueno, este Inca manda a traer a un dios que era el dios de los indios de dos naturas. Ya había pasado 200 años, entonces hay mi duda, ¿no? Con Garcilaso de la Vega. Pero también ahí mencionamos a otros dioses que eran ambiguos de la cultura, como Urcaguari, que era una divinidad de los metales, pero que tenía un género ambiguo, dice. Entonces nos está demostrando que sí existían dioses ambiguos, hermafroditas o intersexuales, y también existía la comunidad LGTB. Pasaremos, por favor. A mí me encanta este cronista, que es Pedro César de León, ¿no? Yo lo he leído su libro, es un libro con un español antiguísimo, a veces difícil de interpretar y de leer. Entonces, Pedro César de León nació en Llerena, España, y llegó a América del Sur como soldado raso en 1534, cuando fue la conquista del Imperio Incaica, cuando Francisco de Pizarro captura a Atahualpa, 15 de noviembre de 1532. 2 añitos después, llega Pedro César de León por Cartagena de Indias en Colombia y va bajando. Y en su libro, que tiene 3 partes, describe cómo eran las culturas, el canibalismo que existían, que siempre nos han ocultado por Colombia. Viene por Ecuador, pasa por Perú, llega a este valle de Chuquiabo, él lo llama, habla mucho de la gran laguna del Titicaca, y llega hasta Perú. Y luego regresa y en España publica un libro que se llama Crónicas del Perú. Y en una parte, en la primera parte, ¿no?, de este libro de capítulo 64, dice así, clarísimo, dice cómo el demonio hacía entender a los indios de estas partes que era ofrenda grata a sus dioses tener indios que asistiesen en los templos para que los señores tuviesen con ellos conocimiento, cometiendo el pecado gravísimo de la sodomía. Es el título. Pero en resumen, ¿qué dice ahí? Dice que a él le informó un tal Fray Domingo de Santo Tomás, muy amigo, ¿ya?, y era cura, y él le dice, en una parte, ¿no?, que en los principales templos y adoratorios de la sierra y de los yuncas existen 2 o más hombres vestidos con ropa de mujer, uno de ellos de chincha y el otro es de conchucos, que imitan y se visten y en forma similar a las mujeres. O sea, estamos hablando, está evidenciando de que existían mujeres trans, como nos llamamos ahora, como yo. Y estaban en los templos, ¿para qué? Para servir en ocasiones religiosas a los principales, él llama siempre a los principales a los jefes, ¿no? Y tener actos carnales torpes, claro, con su visión española de que el pecado nefando es algo sucio, y además, Pedro César de León piensa y tiene la certeza de que existe el demonio y que el demonio les hace entender a los indios, que no es la culpa de los indios, sino es el demonio el que les hace entender de esa manera que tiene que existir ese tipo de personas, ¿no? Porque una persona natural no puede hacer eso, no es el demonio el que les induce a esto, según él. Entonces dice, yo les he llamado la atención y les he dicho que esto es malo ante Dios, les he hecho reflexionar. Y ellos me contestaron que no tenían la culpa de ser así, porque desde niños los habían puesto en los templos para servir a los principales. Entonces ahí nos está evidenciando que existían las personas transgénero y que cumplían una función, una prostitución ritual, una prostitución religiosa puede ser. Más abajito también dice que otro capitán, ¿no?, dice, también yo he visto, dice,
a hombres vestidos con ropa de mujer en Cusco, y lo afirma, ¿no? Entonces, mire, estamos hablando de que sí existían. Para ese momento, para la llegada de Pedro César de León, estamos hablando de 1532, 34, él ya, digamos que estuvo en Cusco en 1540, porque en 1548 fundación de La Paz, ¿no? Porque vino él hasta acá. Entonces, ya habían pasado los de Cápac Yupanqui como 300 años, desde que se negó, desde que Garcilaso de la Vega dice, hay que matarlo, hay que hacerlo. Y ahora, ¿por qué menciono esto? Porque muchos homofóbicos, cristianos, intolerantes, se basan en los escritos del Inca Garcilaso de la Vega. Dicen, aquí está, a los maricones, a los homosexuales se les perseguía, porque el Inca mandó a quemarlos, o sea, pero no leen las otras partes que después vinieron. Entonces, agarran, en eso estamos demostrando que han pasado 300 años y que cuando llegaron los españoles existían las mujeres trans. Pasaremos. No tengo mucho tiempo, ¿no? Un poquito más. Bueno, entonces, como les decía, mucha gente ahora inclusive en el mundo aymara piensa que en nosotras, las personas trans, LGTBs, no existimos, y no es verdad, estamos ahí, siempre hemos estado ahí. Mucha gente se vino a la ciudad tal vez escapando de todo, simplemente ocultándose, pero hemos sobrevivido. Sabes que, ustedes saben que la mariconada somos indestructibles, nunca nos van a extinguir. Como digo en el programa de radio, nos matan a una, nacemos 10, ¿no? Entonces, estuvimos ahí, ocultándonos seguramente, sobreviviendo, como siempre lo hemos hecho a través de los siglos, no mimetizándonos, pero indestructibles. Nunca nos van a destruir. Entonces, hemos estado ahí soportando, ¿no? el adoctrinamiento religioso binarista. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, estoy ahí yo, con mi traje, con mis compañeros, con los ponchos rojos de la provincia de Masuyos. Estoy con mi compañera Fabiana, que era la generala, que ha muerto, Víctor, Alfredo, más abajo con mis otros compañeros del segundo año. Yo pasé 3 años de autoridad en mi pueblo, poquitito de mi vida, ¿no? Yo me vine acá, sabía que era una niña trans desde chiquita, me costó mucho aceptarme porque por esta cultura, por la religión que te dice que esto es malo, que lo que tú estás sintiendo es una vergüenza, que no debe ser así, que debes cambiar. Entonces yo negué mi transexualidad, mi transexualidad desde niña. No me negué a mí misma a aceptarme como era mi naturaleza, y eso me trajo mucho sufrimiento, ¿no? Hasta que por fin, después de salir del cuartel, porque yo fui al cuartel, fui dragoneante, policía militar, y después ingresé a la universidad, y ya en la universidad empecé a transicionar. Obviamente me vine del campo como chico, y cuando volví al pueblo regresé con mucho miedo, ya transicionada. Era a través de la inversa, porque me vestía ya como hombre, con cola, con ropa, con atuendo masculino, aunque en La Paz ya vivía como chica. Escándalo total en el pueblo, ¿no? Aunque sabían desde niña que tenía mis cositas seguramente, pero poco a poco, ¿no? Hasta que la gente se acostumbró. Y llegó un momento, justamente la pandemia, ese año, el 2020, me eligieron. Me presenté, soy tal. He aprendido a explicar así rapidísimo lo que soy, sin dar excusas, sin pedir permiso ni disculpas, nada. Me llamo tal, soy una mujer trans, la vida es única, siempre me sentí así y decidí vivir mi vida auténtica. Quiero que me llamen tal, Antonella, ya está. No sé, entonces miren, pasé autoridad y ya estoy compartiendo allá con mis compañeros. Lo último que voy a decir es que me gustaría mucho que la comunidad LGTB allá vuelva a las comunidades a rescatar lo que fueron, el poder que tuvieron, ¿no? Y que se integren a la comunidad LGTB. Las cosas también han cambiado allá. Y si no los aceptan, pues vayan con fuerza, vayan a exigir sus derechos, impónganse, así como yo lo he hecho. Aquí está mi chicote, ¿no? Este es el símbolo máximo de la autoridad. Mis chuspitas, es esto el símbolo que yo lo cargué 3 años y con mucho orgullo. Y seguramente al año me están volviendo a elegir otra vez como autoridad y aceptándome así como una mujer trans y viviendo en el mundo aymara. Muchas gracias.
Gracias, Antonella. Vamos a escuchar primero las exposiciones de los invitados, las invitadas, y posteriormente vamos a hacer algunas preguntas y también vamos a abrir el micrófono hacia el público. Recordarles que tienen entre 10 a 15 minutos para la exposición. Bueno, a continuación vamos a escuchar la exposición de Juan Pablo Vargas Rollano. Vamos a presentar. Juan Pablo Vargas Rollano es escritor, profesor de literatura, amante del ejercicio y la poesía. Ha publicado estudios sobre literatura boliviana en la colección La Crítica y el Poeta y en Clásica Boliviana. Textos de opinión coyuntural en La Razón, Muy Guaso, Hicha y Word Crunch. Los poemarios Anancias Espirituales, Premio Franz Tamayo 2022, y Gabriela se dice de tres formas, el año 2023. El libro de crónicas El Presterío de las Clandestinas 2022 y el ensayo Un día he mirado a un jehová en el espejo 2024. El título de la exposición de hoy de Juan Pablo justamente lleva este título, Un día he mirado a un jehová en el espejo. Adelante, Juan Pablo. Hola. Ya. Sí, ya. Súper, gracias. Ya. Bien, gracias Edgar por la presentación. Quiero continuar un poco con lo que había quedado Antonella, con varias cosas que nos ha lanzado acá. ¿Puedes pasar a la subsiguiente diapositiva, por favor? A ver, un poco, a la siguiente, por favor. A ver, un poco les voy a contar de dónde ha venido este estudio. O sea, sí, este ensayo lo he presentado en la Feria del Libro este año y es el primer capítulo de un libro que está en proceso, donde justamente estoy tratando de entender o de conceptualizar o de pensar lo que desde un poco el indianismo actual como parte del pensamiento aymara y también desde, obviamente, todo lo que tiene el mundo aymara con su riqueza, ¿no? Desde la mitología, los textos precolombinos que nos ha mencionado Antonella y hasta los prestes en la actualidad que tienen mucho que decir, ¿no? Entonces, a ver, en el mundo precolombino, como ha mencionado Antonella, había una diversidad increíble, ¿no? Existe, o sea, es muy conocido el primer diccionario de la lengua aymara publicado por Ludovico Bertonio, donde, bueno, hay varias palabras que se refieren, digamos, a personas, a hombres vestidos de mujer, a hombres que se acuestan con hombres, a mujeres que están con mujeres, a mujeres que se visten de hombres, ¿no? O sea, yo dándole una mirada, grosso modo, al diccionario he encontrado 14 términos. He puesto aquí un pedacito del diccionario donde está justamente la palabra keusa, ¿no? Obviamente no tiene la ortografía que tiene el aymara actual, ¿no? Y también keulla, ¿no? Como, ahí está la palabra nefando, o sea, en la página completa dice el que comete el pecado nefando, que para la visión española cristiana de la época es el sexo anal, ¿no? Entonces, bien. Estos vocablos son interesantes porque son un repositorio bien valioso que, como bien se ha dicho ya, se ha perdido a lo largo de los años, ¿no? Puedes pasar a la siguiente, por favor. A ver, en el texto de Juan de Santa Cruz Pachacuti que ha mencionado Antonella, está este dibujo bastante estudiado, la verdad, o sea, que implica, que Juan de Santa Cruz Pachacuti lo que dice es que lo ha copiado del templo de Coricancha, ¿no? Y lo interesante aquí es que el dios Choquichinchay, que ha mencionado Antonella, que era un dios, digamos, según los cronistas españoles, dedicado a las personas de dos sexos, está representado aquí como una estrella y aquí como un gato, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que dentro de esta imagen no es la única, digamos, presencia no binaria, podríamos decir, porque también está la Pachamama, digamos, pero también Pachacamac, ¿sí? O sea, en la mitología quechua, en el texto del Huarochiri, que es muy conocido, en la primera recopilación de mitos quechuas, se habla mucho de Pachacamac como la deidad primordial. Y lo interesante de este texto es que la Pachamama, como el espacio-tiempo femenino, está en el mismo lugar junto con el Pachacamac, ¿no? O sea, incluso dice Pachamama o Pachacamac, ¿no? Entonces, como que, y para mí no es menor ese dato, porque todos los bolivianos sabemos lo importante que es la Pachamama hasta el día de hoy, ¿no? Y ver que originariamente tenía esta esencia a la vez masculina y a la vez femenina es muy fuerte, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención acá del Choquichinchay es que
al parecer esta no binariedad no solamente es una cuestión de género o sexo, digamos, sino también entre el arriba y el abajo, ¿no? Que esta cuestión es otra cuestión importante en el mundo aymara, y o sea, el Choquichincha como espacio de contacto, digamos, entre ambos géneros, o entre el arriba y el abajo, o de contacto entre las binariedades en general, es importante, ¿no? A la siguiente te puedes ir, por favor, Edgar. Bien, después, en otras cosas, digamos, que les he dicho de mitología, ¿no? He puesto ahí dos cositas, los mitos de Tunupa y los mitos de Illimani. En la mitología aymara, las montañas son gente, ¿no? Entonces, Tunupa, que es un volcán en el Salar de Uyuni, es un héroe muy importante en la mitología, y es interesante que en algunos mitos es varón y en otros mitos es mujer, ¿no? En unos mitos es un guerrero que se acuesta con dos sirenas, y en otros mitos es una mujer de senos protuberantes que dan mucha leche, ¿no? Entonces, y siempre es muy sexual Tunupa en sus mitos, siempre es como, es una sexualidad desbordada, ¿no? Milton Eizaguirre, un sociólogo boliviano, ha estudiado bastante los mitos de Tunupa, y él habla de que el volcán es un espacio de encuentro, un tínculo llama él, ¿no? Entre dos poblaciones, pero también podría añadir yo en mi lectura de los mitos que se trata también de un espacio de encuentro entre los dos géneros, pero a la vez, o sea, en la descripción de los mitos de Tunupa, Tunupa es el rayo, o sea, el fuego, y es también la lluvia, ¿no? Y no es que o sea, son dos cosas contrarias, el agua y el fuego, ¿no? Pero es las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, Tunupa, digamos, entendida, o sea, si yo trato de entender Tunupa como este encuentro de la binariedad, me lanzo otras luces, ¿no? Porque no solo es el encuentro de ambas cosas, sino ambas cosas conviviendo en el mismo ser, ¿no? Y lo mismo sucede con Illimani, nuestro achachila primordial, ¿no? Que en unos mitos es un guerrero que tiene una onda y le saca la cabeza al Illampu, y en otros en otros mitos es una chola de pollera blanca, coquetísima, ¿no? Que también es muy, muy, muy femenina, ¿no? Entonces, a mí no me parece menor que en la mitología aymara encontremos este tipo de deidades que, si las leyéramos desde la teoría queer, podríamos decir no sé si digamos, de género fluido, tal vez, ¿no? Puedes ir a la siguiente, Edgar, por favor. Bien, también bueno, Lauro Inostroza, un estudioso peruano de la hoja de coca, nos muestra esto, o sea, la hoja de coca de arriba es la representación de la persona homosexual, no, mentira, de la persona bisexual, y la de abajo, la que se llama Chullan, es la representación en la lectura de hoja de coca de la persona homosexual, ¿no? Entonces, incluso hasta el día de hoy, digamos, en este tipo de ritualidades, que la coca tampoco es una cosa menor en nuestra sociedad, está presente esto, ¿no? Edgar, puedes ir a la siguiente, por favor. Pero, o sea, para mí en el estudio, digamos, no era primordial quedarse un poco en el esencialismo indigenista, ¿no? Porque a veces ese esencialismo trata, o logra o implica negar la vivencia de ciertas personas racializadas en las ciudades, ¿no? O de ciertas personas que venimos de familias aymaras que han migrado a la ciudad hace 2 generaciones y han tratado de blanquearse como sea, ¿no? Entonces tú te quedas ahí en un vaivén de qué soy, ¿no? Y te vas a la teoría queer y es interesante, o sea, es bella de leer la teoría queer, Judith Butler, Paul Preciado, te vas, yo me he pasado la pandemia entera leyendo, pero me pasa que mucho de la teoría queer me hace ruido ante el mundo aymara, porque mucho de lo que entiende la teoría queer respecto a las disidencias sexuales, como las llama, no se entiende de la misma forma en el mundo aymara. Entonces, en grosso modo, la teoría queer te dice que hay una división en 3 partes: el sexo, que es la genitalidad biológica; el género, las prácticas culturales adoptadas y aprendidas a lo largo de la vida; y el deseo, o sea, las prácticas sexuales y amorosas, ¿no? Entonces, lo que la teoría queer te dice es que la matriz heteronormativa te dice que si has nacido con pene, tienes que tener un género de hombre y tienes que tener deseo sexual y amoroso por mujeres, ¿no? Y lo mismo por el otro lado, ¿no? Entonces, lo que te dice Butler es que cuando una de estas 3 no se cumple en esa continuidad, es una sexualidad periférica, ¿no? Entonces, ahí la pregunta que yo me hacía en este proceso era: ¿el mundo aymara entiende lo ewa como sexualidad periférica?
Teniendo en cuenta que la palabra ewa en el mundo aymara es un insulto, ¿no? O eusa, ¿no? Entonces, ahí venía la pregunta, ¿no? ¿Y cómo le damos una respuesta? Te puedes ir a la siguiente, por favor. Y la respuesta me la ha dado, como les decía, el indianismo, catarismo, principalmente desde Felipe Quispe, el Malcu. A la siguiente, por fin, Edgar, perdón. Entonces, Felipe Quispe, yo me lo he leído con mucha pasión, la verdad. Creo que su libro El Indio en Escena, que es su diario en la cárcel, es uno de los textos más bellos que se ha escrito en este país. Y él, digamos, con todas las acusaciones de machismo que haya tenido en su vida, para mí, o sea, tiene en su pensamiento muchas luces para pensar la identidad, e incluso la identidad ewa, ¿no? En una entrevista que está en el canal de YouTube de Carlos Mesa, donde Carlos Mesa le hace una entrevista a Felipe Quispe, Carlos Mesa le dice al Malcu: usted dice que no es racista, pero se ha referido a mí como cara, le dice, ¿no? Y para mí eso es ser racista, le dice Carlos Mesa. Pero el Malcu le dice, no, pausa, le dice, ¿no? Cara no es el blanco. Y lo primero que hace es explicarle la etimología de la palabra. Le dice, viene de pelado, ¿no? De que los españoles han llegado pelados, o sea, sin nada, a América a sacar nuestras cosas, ¿no? Y el Malcu comienza a explicarle y le dice que para él el cara no es el que tiene la piel blanca, sino el blanqueado, ¿no? Y él le dice, yo tengo hermanos aymaras que se han vuelto caras. Y uno se lee la obra del Malcu o lo escucha en sus discursos y ves que él siempre habla de carismo, de caracracia para referirse a la democracia que solo se refiere o que solo permite el acceso al poder a personas blanqueadas, digamos. Y Felipe Quispe define lo aymara o lo indio, digamos, desde justamente la persona que se niega a ser cara, ¿no? Entonces esa definición para mí rompe pues todas las dicotomías de las dos Bolivias con las que hemos crecido y que han dominado el siglo XX en Bolivia, ¿no? Entonces, justamente por eso, o sea, lo blanco para Felipe Quispe no es un color de piel, sino es una visión de mundo, ¿no? Entonces, la blanquitud en Bolivia no es de esa forma. Entonces, si entrecruzo eso con la teoría queer, ¿qué tengo? O sea, ¿qué puedo lograr? ¿Sí? Y ahí tenía una cuestión más. Pasa a la siguiente, por favor. Todos conocemos a María Galindo, pasa a la siguiente. En su libro, El feminismo bastardo, ella habla sobre lo que usa, ¿no? O sea, o conceptualiza lo bastardo. Y ella parte, digamos, de una metáfora de que Bolivia es fruto de una violación, ¿no? De que la colonia o España sería el padre violador y nuestro país sería la madre india violada, ¿no? Y el fruto de esta violación somos nosotros, y el concepto de bastardismo que propone ella en su libro, que es bastante interesante, la verdad. Ella dice, ¿no? Los bolivianos somos bastardos porque queremos legitimarnos ante este padre violador que nos niega, ¿no? Es bello este concepto porque ella te dice, nos abre a un montón de posibilidades, es una puerta abierta a hacer lo que quieras, pero ahí yo digo, ¿y no será más bien más rico legitimar a la madre india violada que ser un bastardo ante el padre violador que no te quiere aceptar, ¿no? Entonces ahí, o sea, claro, es una cosa compleja, ¿no? No sé si tengo la respuesta, o sea me gusta la pregunta, ¿no? Entonces, y María Galindo entiende lo que usa, ¿no? Como una identidad bastarda, ¿no? Como un lugar de ruptura, de quiebre y de inquietud de la visión binaria de género, ¿no? Entonces, ahí yo dejo la pregunta, ¿no? Que la podemos charlar también y más adelante, no solamente hoy, porque al final es una cosa en proceso, ¿no? Y la respuesta final me la han dado los prestes, justamente, que puedes pasar a la siguiente, por favor. A ver, los prestes, bueno, todos hemos escuchado el término chachahuarmi. Los prestes en Bolivia, digamos, o en La Paz, el Alto, se rigen un poco bajo la lógica del chachahuarmi, ¿no? O sea, mis tías cuando pasaban preste, digamos, siempre era la mujer con su esposo, o si es que era una persona soltera, un hombre con su hermana o con su mamá, ¿no? Siempre se buscaba varón-mujer, ¿no? Y claro, me pasa que actualmente en La Paz hay prestes donde permiten a parejas homosexuales pasar preste, ¿no? O a parejas que son un hombre con una mujer trans, digamos, ¿no? Incluso hay cofradías enteras dedicadas a las ñatitas o dos mujeres, digamos, ¿no? Que pasan preste a las ñatitas. Entonces,
Es interesante que en algunas entrevistas que he hecho a personas que se dedican a estos prestes, un hombre, Ricardo Cordón, que él ha fundado un preste solamente de hombres homosexuales a la Virgen de Copacabana. Claro, él me decía, es que en mi familia me han aceptado y me han permitido pasar preste porque una pareja homosexual también es chachahuarmi. Entonces, y ahí tú dices, ¿cómo? ¿No? ¿En qué sentido? Y ahí tú te vas un poco a pensar qué es el chachahuarmi en el mundo aymara. Y claro, en el mundo aymara el chachahuarmi no se traduce pues como una genitalidad reproductiva, sino es una cosa bien material y bien variable, ¿no? El chachahuarmi está en la naturaleza, está en las cosas, en la comida, en el agua, ¿no? O sea, es la unión de dos cosas para que suceda algo, ¿no? Entonces tienes testimonios, por ejemplo, Edgar aquí ha recuperado o tiene una entrevista muy bella a Laura Libertad Álvarez, donde ella habla de la siembra, ¿no? Y ella dice, una tierra que es masculina, yo a partir del trabajo la puedo volver femenina, ¿no? Entonces, y ahí me he acordado una cosa más, nuestro actual vicepresidente, ¿no? David Choquehuanca, en una entrevista, él dijo, ¿no? En el mundo aymara las piedras tienen sexo, ¿no? Y esa frase fue motivo de burla racista, así incluso en Página 7 del 2020 se publicó un artículo así mofándose de esa frase de David Choquehuanca. Claro, pero si uno la lee desde la lógica del chachahuarmi, o sea, en muchos mitos aymaras las piedras lloran, bailan, ríen, ¿no? Entonces, y obviamente si pensamos en que el chachahuarmi está en todo, también pues tienen sexo. Y lo que pasaba ahí es que David Choquehuanca dijo las piedras tienen sexo porque estaba tratando de traducir el término chachahuarmi a la mirada cara, que necesitaba la palabra sexo o la palabra género, ¿no? Y claro, y la mirada cara no lo he entendido y responde con racismo al tiro, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta, digamos, que si el chachahuarmi es todo, obviamente una pareja homosexual también es chachahuarmi. Entonces, ahí tú te das cuenta que no solo se trata de que en el mundo andino, aymara, quechua y todos los demás, ya existía, como muy bellamente ha dicho Antonella al principio de este conversatorio, no solamente existía antes de la colonia y obviamente ha sido eliminado por los españoles que han llegado en el siglo XVI, sino que ha evolucionado hoy, ¿no? Y mucho, o sea, el mundo aymara sigue pensando, no es algo muerto, sino, o sea, sigue pensando, se ha modernizado, ahora pasa prestes y también está pensando estos temas, ¿no? Entonces realmente creo que es una pregunta abierta para la conversación y creo que agradezco un montón la invitación. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a dar paso a Yosmane. Permítanme. Yosmane Jesús Rojas Padilla es docente universitario, investigador y archivista, licenciado en Historia, doctor en Ciencias de la Educación, Investigación e Historia, magíster en Calidad de la Educación Superior, diplomado en Metodología de la Investigación Científica y Educación Superior, Docencia en el Aula. Trabaja como docente universitario en la Universidad Mayor de San Simón, la Universidad Policial, la Universidad Católica Boliviana, la Universidad Privada Franz Tamayo y la Escuela Militar de Ingeniería. Ha publicado diversos folletos y artículos de prensa y es autor de los libros Sin Carabineros no hay revolución, Introducción al oficio del historiador, Metodología de la Investigación Histórica, Historia Institucional de la Comupol SRL y Policía Boliviana, su historia. Bueno, la exposición de Yosmane titula, déjenme ver, perdón, Análisis histórico de la idea de sexualidad en el prehispánico. Yosmane, bienvenido. Muchas gracias, agradecer por la invitación y sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de la historia, siempre parte de un concepto, ¿no? Que no sirve para nada, ¿no? No sirve. Pero si le damos la utilidad, recién va a servir, ¿no ves? Y es esta finalidad, estamos tratando de entender desde la historia, ¿no? Cómo se ha dado este proceso. En la experiencia que yo he visto, por ejemplo, en el ámbito educativo, si tenemos un diseño curricular en economía, si teníamos un diseño curricular, no sé, en una materia fuerte, o enfermería, o medicina, no entra historia, ¿no? No entra. Pero si entrara, ahí recién le damos la utilidad, ¿no? Le damos el uso, ¿no? Pero ahí también hay que entender cómo le damos el uso a la historia, ¿no? La historia puede ser la construcción más poderosa del intelecto humano, pero también puede ser un elemento para generar muerte, ¿no? Generar imposiciones, ¿no?
O sea, la historia puede ser usada, ¿no? Y aquí el rol del historiador es que, o sea, entiende que en la historia no hay buenos ni malos, o sea, no hay buenos ni malos en la historia, solo hay procesos, ¿no? Y esos son procesos de la humanidad. Y estos procesos de la humanidad, sí, nosotros, ¿no? Desde la historia o como historiadores mostramos, ¿no? Las diferentes visiones que tienen los enfoques, la sociedad es la que saca sus conclusiones. Alguna vez me decían, ¿no? La historia la escriben los ganadores, ¿no? O la historia, en este caso, juzga, ninguna de las dos, ¿no? No la escriben los ganadores, porque los ganadores están ocupados en otras cosas, ¿no? Lo escribe un grupo que quiere sacar beneficio para sí mismo, ¿no? O alguna persona. No es un tribunal que juzga, ¿no? De hecho, a la historia ni le interesa, ¿no? Solo te muestra los insumos, las herramientas y es la sociedad la que saca sus conclusiones. Pero ahí también, citando al historiador británico, en este caso Eric Hobsbawm, él dice, ¿no? El historiador no tiene que ser pasivo, ¿no? Tiene que ser activo, en el sentido de que si se está generando una radicalidad, ¿no? Hacia un extremo en contra de la humanidad, de un grupo de la población, tiene que levantarse, ¿no? Porque los extremos son malos, ¿no? Venga de quien venga. Y en este mundo, si nos ponemos a pensar, pues hemos venido a ser felices, ¿no? Es lo que buscamos, ¿no? Como humanidad, pero que estemos con prejuicios, ¿no? Que estemos con cosas que no tienen nada que ver, yo creo que ahí el historiador tiene que pararse, ¿no? Tiene que decir, disculpe, no es de esta manera, ¿no? Es que lastimosamente los radicalismos suelen ser, ¿no? En diferentes momentos, pero también otro componente importante, y es una de las áreas que yo trabajo en historia de las mentalidades, es la mentalidad, ¿no? Cómo trabajamos la mentalidad. Cada cierto tiempo el mundo cambia, ¿no? Actualmente, por ejemplo, nos ponemos a pensar el tema de la máquina de escribir, ¿ya? Yo eso con mis estudiantes, por ejemplo, me daba cuenta, con estudiantes de primer semestre, ¿no? Yo les decía, yo hacía en máquina de escribir, ¿no? Porque todavía yo usaba máquina de escribir, y mis estudiantes me miraban, ¿no? Me miraban y ellos han de decir, ¿de qué está hablando? ¿Qué es máquina de escribir? ¿No? Yo les decía, usaba cassette. Y ¿qué es cassette? ¿No? O sea, esta generación actual no ha usado el cassette, no ha usado la máquina de escribir, ¿no? Entonces no la conocen, ¿no? No la conocen. Entonces, si hablamos de generaciones, hablamos de mentalidad, de igual manera cambia, ¿no? Y las construcciones culturales son continuas, se van, ¿no? Reforzando. Lo que actualmente tenemos con este movimiento, lo que actualmente tenemos con lo que creemos, es reciente, ¿no? Son construcciones recientes. Hay elementos, por ejemplo, que se utilizan ahora como la huipala, ¿no? A veces cuesta porque genera controversia hablar de la huipala, pero es construido, ¿no? Es una construcción del siglo XX, ¿no? A partir de las fuentes y la revisión que yo he realizado. Como les decía, el historiador o sea, no es ni bueno ni malo, entiende, ¿no? Tiene que entender cómo se dan las cosas, ¿no? Y ahí no puede incorporar juicios o prejuicios, ¿no? Y si vemos la huipala en el siglo XX, el Centro Cultural Amauta es el que se caracteriza de crear esto. En un momento en el cual, ya ver, lo aymara no era considerado bueno, ya era lo peor, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, ¿no? Son considerados como la peor escoria de la sociedad, así en pocas palabras. Entonces, este grupo del Centro Cultural Amauta, viendo esta necesidad, busca su identidad y empieza a agarrar elementos de otras civilizaciones, empieza a incorporarlos. Es necesario, ¿no? Es muy necesario que en ese momento tengas un símbolo que te represente, ¿no? La lucha y todo lo que estás queriendo construir, porque no lo hay. Ahora, si en el caso, por ejemplo, de esta construcción de identidad, por ejemplo, yo personalmente, miren, el castellano es impuesto, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ¿no? El castellano es impuesto. Entonces, si yo hablas a Quechua es impuesto también, ¿no? El quechua igual me han impuesto los incas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué identidad tengo? Entonces, chinamanta ñoca y mata cani, ¿no? Juntitan, ¿no? Entonces yo me preguntaría, ¿qué soy ahora? ¿No? Porque el castellano ya me han impuesto los españoles, pero también el quechua me lo han impuesto los incas. Fue una imposición, ¿no? O sea, queremos entender que los españoles son los malotes y los incas son los buenitos. No, en la historia no hay buenos ni malos, ¿no? Todo es proceso, ¿no? Entonces, si entramos en esta dinámica, es importante, ahora sí, por favor, partir de la mentalidad, recalco, ¿no? Mentalidad. Las prácticas sexuales de las civilizaciones, hay veces no nos enfocamos en los estudios sobre sexualidad, también por la característica que solemos tener, ¿no ves? Hay veces nuestros mismos prejuicios. Va a ser difícil que nosotros, por ejemplo, no sé, en el ámbito pedagógico, hablemos delante de los estudiantes, ¿no? Sexualidad, porque puede implicar doble sentido, puede implicar que no están todavía preparados muchos elementos, ¿no?
En la misma sociedad, hablar con tus amigos, ¿no? Hablar con personas, o sea, implica que a veces no queremos tocarlos, ¿no? Y tal vez ahí, con lo que ha ido cambiando la sociedad, con lo que hemos empezado a incorporar elementos de respeto, de tolerancia, que cuesta, ¿no? La verdad cuesta, estamos, ¿no? La verdad. Aunque una vez me decían, ¿no? La tolerancia es una hipocresía socialmente aceptada, me decían, ¿no? O sea, tienes que hacer que supuestamente te caen, tienes que decir que sí les aguantas, pero en el fondo no les aguantas, ¿no? Y ahí nos ponemos a pensar, tocar algunos temas, por ejemplo, pueden ser complicados, pero si los enfocamos desde la historia, o sea, que no tiene nada de prejuicios, nada de juicios, ¿no? Que no está persiguiendo un ideal ideológico, político, étnico, va a ser más sano, ¿no? Va a ser mucho más sano. Entonces, desde una lectura histórica, ¿no? Las prácticas sexuales son prácticas sexuales, ¿no ves? Pero también una cosita, la idea occidental sobre la sexualidad. España la vemos como la que llegó y nos colonizó, ¿no? Esa famosa leyenda negra que tenemos, ¿no? Que está totalmente divulgada, pero también España pasó por otro proceso, ¿no? Y un proceso más duro todavía, ¿no? Ahí tenemos la herencia árabe. O sea, es una herencia tampoco tan bonita en el sentido de su imposición, ¿no ves? Como fueron en este caso los califatos, ¿no? O en este caso el califato de Córdoba, ¿no? Pero si queremos ver, ¿no? Desde el ámbito amplio, hay cosas positivas también que hemos heredado, ¿no? Nuestra comida es una mezcla, ¿no? Es lo más rico que tenemos, pero es una mezcla, ¿no? Nuestra vestimenta, nuestro idioma. Entonces, si partimos, como les decía, les recalco, si partimos de prejuicios establecidos, va a ser difícil, ¿no? Querer mirar para atrás. Si cargamos con ideologías, y allá entra eso, ¿no? La idea sobre sexualidad de España católica, si queremos entender, ¿no? Que los españoles son los malotes, entonces lo que vamos a trabajar ya para el pasado va a ser con esa idea, ¿no ves? O sea, son los malos, ¿no? Pero el siguiente, el tema de la mentalidad y las temporalidades, esto también se relaciona. Hablar de estos conceptos, sodomía, homosexualidad, la teoría de género de John Monnet, son recientes, ¿no? Por ejemplo, la de John Monnet es reciente. Es una sociedad que ha crecido con esta teoría, que ya está aceptada, ¿no? Tenemos que entender que el mundo ha cambiado, ¿no ves? Que no es de aquí a los 40, 50, 80 o 100 años atrás, ¿no ves? Pero querer pensar que hace 100 o 50 años vivimos lo mismo, no, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Hoy por hoy puedes ver moda, tendencia, ¿no? Y no sentir una aberración como antes se pensaba, ¿no? En la década del 20 incluso se les apedreaba o incluso se les detenía a las mujeres en diferentes partes del mundo, por ejemplo en el caso de la playa, ¿no ves? Era prohibido que vayan con bikini, ¿no ves? Estaba penado, ¿no? Entonces, esto del tema de las mentalidades temporales es importante entenderlo, ¿ya? Cuando tocamos el prehispánico. Miren, hay algunos ejemplos que podemos denotar, ¿no? De los mismos ejemplos que habían colocado los anteriores que me antecedieron panelistas. Por ejemplo, empezamos con Santa Cruz Pachacútec, ¿no? Y lo que es en este caso la plancha, ¿no? O lo que es la cosmogonía que llaman, ¿no? El concepto de cosmovisión andina es reciente, ¿ya? Es de la década del 50, del 60. Y no fue una construcción que se haya hecho, en este caso, digamos, desde el prehispánico. No, es reciente. Hoy por hoy, por ejemplo, construimos cosas y pensamos. A ver, les pongo un ejemplito. El caso de las alacitas. Gallo y gallina. No sé si recuerdan, ¿no? Gallo y gallina. Eso no es nuestro, ¿no? Eso es del Perú, es del lado puneño. Pero, a ver, explícanos, les explico. Nosotros, antes de la década del 60 y del 70, utilizábamos dos muñequitos hechos con alambre y con hilo. Eso es lo que solíamos regalar en la Feria de las Citas. Eso es lo que una pareja, ¿no? Compraba con las esperanzas de casarse, ¿no? O de tener su vida, ¿no? Y era chiquitito, así, ¿no? De una moneda de 50 centavos. Y lo llamativo que una colega mía, la Sayuri, hacía, ¿ya? Los tiene todavía como recuerdo, ¿no? Dentro de lo que es la vida artesanal. Entonces, este elemento, pero costaba mucho tiempo, ¿no? Demoraba tiempo, la parte económica. Entonces, ¿qué ha pasado? Llegó la moda de Puno, ¿no? Llegó la moda del gallo y la gallina. Era mucho más fácil, ¿no? Tienes el molde, vacías yeso, sacas, pules, pintas, vuelves a pulir y ya está. No es mucho trabajo, ¿no? Y aparte no se gasta mucho. Si tomamos en cuenta el tipo de hilo, si tomamos el tipo de alambre de la época, ¿no? De los 60 y los 50, que por cuestiones económicas no llegaba fácil a nuestro país, ¿no ves? Ahora es otra cosa, ¿no? Con los chinos, ¿no? Tenemos todo, ¿no? Entonces, al ver que esto no era tan prudente, empiezan poco a poco a recibir la moda, ¿ya? Se empieza a adueñar, a apropiar lo que es el gallo y la gallina, y hoy por hoy nosotros decimos, es nuestro, ¿no ves? Es de nuestra la cita, ¿no ves? Y renegamos contra los peruanos, ¿no? Decimos, esos nos están robando. Es que no estamos entendiendo las temporalidades en las cuales se surge, ¿no?
En este caso, la cosmogonía de la tabla de Coricancha, según ya Santa Cruz Pachacútec estuvo, dice, ¿no? En el Cusco, no estuvo. ¿Ya? Las diferentes crónicas que uno se revisa compara que no había. Había otros elementos, ¿no? Pero Santa Cruz Pachacútec necesitaba, ¿no?, justificar su pertenencia a este grupo incario, ¿no? Decir, yo pertenezco, soy descendiente, ¿no? Y empezó a teorizar todo esto, ¿no? Y al empezar a teorizar eso fue interesante porque pasando los años, primero no tuvo tanta trascendencia, ¿ya? Siglo XVIII, XIX, el XX. En el XX ya se le dio mucha importancia porque ahí estaba, ¿no?, la cosmogonía que supuestamente los pueblos, entre comillas, indígenas practicaban. Se dan cuenta, ¿no? Se va construyendo una y otra vez. El siguiente, por favor. Entonces, tenemos que tratar de tener la mente abierta para poder entender diferentes temporalidades. Como les decía, a veces partimos de conceptos establecidos actualmente y queremos verlos en el pasado, ¿no? Igualito. Si nosotros encontramos en una escultura el logo de WhatsApp, significa que tenían WhatsApp, a ver, de una escultura de hace 3.000 o 4.000 años. O incluso en una escultura sumeria, a ver, que es la primera de la humanidad. Si encontramos ahí el logo de WhatsApp tallado, ¿no?, en una escultura, ¿significa que tenían WhatsApp? Si nosotros partimos en la actualidad del uso del WhatsApp, vamos a decir sí, ¿no? Sí tenían WhatsApp, ¿no? Sí chateaban, sí se mandaban mensajes, pero es que hay elementos que no cuadran, ¿no? Uno, tecnología, ¿no? Internet, teléfonos inteligentes, o sea, no tenían eso, ¿no? Y el símbolo que se encuentra tallado que parece WhatsApp ha debido ser otro uso, ¿no? Ha debido tener otra simbología. Y eso se refiere en historia a lo que llamamos temporalidad, ¿no?, teóricamente. Entonces, miren, ver esta imagen puede causar un poco incluso de sorpresa, ¿no?, de decir, mira, estamos viendo un hombre con un pene grande, ¿no ves? O en su caso con un falo, ¿no?, enorme. Es que esa es una mentalidad, la manera como ellos concibían el mundo. Pero desde el presente, desde el siglo XXI o desde el XX que la arqueología empezó a trabajar, ¿qué nos dijo? Nos dijo, esto representa la fertilidad, representa la dualidad. Pero si se dan cuenta, estamos partiendo de conceptos que nosotros hemos creado para querer aplicarlos a un periodo que ni siquiera sabemos cómo era, ¿no ves? En arqueología es un tanto más complicado, estamos con la pieza y punto, ¿no? Pero a veces entra ahí la interpretación. Siguiente. Entonces, vamos a ir viendo algunos huacos, por ejemplo, esto de Mochica, que son los más conocidos, que incluso generó una controversia allá en Perú, ¿no ves? Que llegó aquí un grupo radical religioso, llegar a quemarlo, ¿no? Porque decían que estaban ofendiendo, ¿no? Pero es que estamos entendiendo que esto pertenecía a otro tipo de mentalidad, ¿no ves? Ellos veían de otra manera el concepto de sexualidad, y tal vez ese pene que es ofensivo ahora, para ellos era otra cosa, pero no lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Y las prácticas sexuales también son complicadas, ¿no? Muy, muy complicadas. Si nosotros queremos partir de que siempre hay un coito, ¿no?, penetración pene, vagina, tal vez nos estamos equivocando, tal vez ellos tenían otra percepción sobre la sexualidad. Reitero, antes de la llegada española tenemos la cerámica, ese es el único indicador que tenemos. Cuando ya llegan los españoles en ese conflicto, ¿no?, que se da entre ideas, entre maneras de entender el mundo, ahí tenemos una visión de las crónicas, pero es una visión desde los españoles, ¿no? No es una visión que en este caso los incas hayan establecido. Ahora, los incas también impusieron su propia versión de las cosas, ¿no ves? O sea, ellos tampoco no llegaron y respetaron, sino que impusieron. Y si vemos, por favor, son gráficos muy, muy explícitos, ¿no? Demasiados, ¿no? Alguna vez en clase un estudiante me decía, eso es pornografía prehispánica, me decía, ¿no? Y yo, pues no, o sea, si lo entendemos como pornografía, es pornografía, ¿no? Pero si lo entendemos como una práctica cotidiana de la humanidad, ¿no?, generada ya sea por el placer o por la necesidad de la sobrevivencia, es eso, ¿no? Y punto, ¿no? Ahí la mente abierta, como les decía, ¿no? Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, a este gráfico, ¿no? Bueno, esta cerámica, perdón, ¿no? Donde para algunos sí nos saca de onda, ¿no? O sea, para los de mi generación, por ejemplo, ¿no?, criados, por ejemplo, bajo el catolicismo, o alguna religión, digamos, o habernos radicalizado, esto puede generarnos controversia, ¿no? Decir, ¿qué está pasando acá, no es? O sea, pues, esto no es natural, en pocas palabras, ¿no? Pero estamos partiendo de conceptos actuales, recalco, ¿no ves?, de la actualidad. ¿Qué tal si por ahí era feliz esto? ¿Qué tal si era cotidiano? Los egipcios tenían una práctica en la cual se masturbaban, ¿no?
se masturbaron, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban hablando de una práctica ceremonial hacia un dios que los había creado. Y eso lo llevaban a cabo acompañado del faraón, ¿no? El faraón empezaba, una vez que terminaba, el resto del público lo hacía. Entonces uno dice, pero qué asqueroso, es que ellos pensaban así, ¿no ves? Entendían de otra manera, ¿no? Y si nosotros vemos este gráfico, es que ellos entendían de otra manera. Por ello, hablar del tema de la sexualidad con el chip actual y querer encontrarlo en el pasado va a ser complicado, ¿no? Va a ser muy complicado. Y acá, bueno, algunas percepciones, si tomamos en cuenta que los incas llegaron, empezaron a expandir su imperio, como les recalco, ¿no? En la historia no hay buenos ni malos, sino procesos. Ellos han impuesto, porque son imperio, ¿no? Y al imponer se caracteriza por aceptar prácticas, unas sí y unas no. Entonces, hablar de que había transgéneros en el periodo inca, tal vez hay que verlo con cuidado, ¿no? Porque significara transgredir lo establecido, ¿no? Pero si los incas lo han aceptado, entonces no es transgresión, si nos ponemos a pensar, ¿no? Es algo que se practicaba. Es algo que ellos veían como una práctica normal en el sentido de un uso, por si acaso, ¿no ves? Miren, eso me hace pensar actualmente el caso de las comunidades, por ejemplo, en el lado quechua, ¿sabes? Como, bueno, no sé si utiliza la palabra maricón, no sé, ¿no? Si sabes que, entre comillas, es maricón, ya, tú inmediatamente relacionas la parte sexual, eso yo me doy cuenta, ¿no? Entonces dices, es maricón, ya, lo odiamos, ¿no? ¿Por qué no es hombre, no? Pero cuando se embriaga, lo está buscando. Le busca, porque sabe que relaciona la parte sexual, ¿o no? Entonces ahí nos ponemos a pensar, entonces, ¿hasta qué sentido está aceptado y rechazado? O sea, si es para la parte sexual, obvio, ¿no? Van a decir, bienvenido, ¿no? Vente, ¿no ves? Pero si es para otras cosas, no. Complicado, ¿no? Complicado. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, podríamos hablar de conductas, ¿no? Ahora, cuando se ve las crónicas y se revisa, también hay que verlas con cuidado. O sea, es la visión, ¿no? De un grupo que llegó, ¿no? Si a ustedes, por ejemplo, yo les mostrara, a ver, un elemento que no conociera, les muestro una foto de Luciano Vilca, de 1871, del primer general indio que tuvo Bolivia, van a decir, ¿quién es, no? ¿Qué ha hecho, no? ¿Por qué nos está mostrando esa foto, no? ¿Por qué está con un uniforme militar? ¿Por qué está con su sable curvo de caballería? ¿Por qué está con flores, no? Van a salir incógnitas, ¿o no? Incógnitas, incógnitas. Y eso también se refiere a este periodo, ¿no ves? Cuando referimos, en este caso, que las prácticas son aceptadas, son cotidianas, entonces debemos ver la utilidad que le daban, ¿no? En quechua, por si acaso, ewa, no se aplica solo con homosexuales en este caso, maricas, yo sé que esa palabra no se debe decir, ¿no? Se aplica con cobardes. Eso, ¿no? Entonces tú haces, por ejemplo, ¿no? Entonces, kaishuna, ya, ewa, ¿no? Ari, ¿no? Entonces, ellos dicen, mira, eso es un cobarde, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, no se aplica tanto al término, en este caso, homosexual, pero si lo relacionamos esta concepción en el caso de un hombre o de una persona, ¿no? Que se oculta, que no quiere mostrar lo que de verdad es, ¿no? Es lo que se siente, que es feliz, tal vez sí tiene connotancia, ¿no ves? Tal vez sí, ¿no? Ahí sí le diríamos, bueno, este es un ¿no? Porque no acepta lo que es, ¿no ves? Si se siente feliz como es, ¿dónde está el problema, no? ¿Dónde está, no ves? Entonces le podemos dar otra connotación al término ¿no ves? ¿O no? Entonces miren las interpretaciones. El siguiente, por favor. Entonces es un tema muy interesante. Hablar de esto es necesario porque así también se muestra que somos el resultado de un proceso, ¿no ves? No somos algo que se dio de la noche a la mañana, somos, en este caso, cosas buenas, cosas malas, pero es la humanidad, ¿no? Como tal, y al presente, tal vez un poquito romper, ¿no? Esta radicalidad que tienen algunos grupos, ¿no ves? Intolerantes sobre todo, ¿no? De no entender que la realidad que vivimos ahora ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Y debemos aceptarnos. A ver, en el caso del padre Anella Oliva y Gregorio García, que son algunos cronistas, les recalco, es su visión, ¿no ves?, que ellos están teniendo. Y cuando hablamos del término, por ejemplo, homosexual, es la traducción del siglo XX a la publicación del padre Anella Oliva, ¿ya? Porque, de hecho, cuando los españoles llegaron no usaban la palabra homosexual, ¿no ves? Hace un momento habíamos visto que es en el siglo XIX que se crea la palabra. Entonces, cuando haces la traducción, le incorporas, ¿no?
Pero no había esa palabra, ¿no? Y entender el concepto igualmente de andrógeno es complicado, ¿no? Miren, los griegos, ¿no? A los que siempre se los menciona como la cuna, ¿no? de la civilización, también tenían prácticas, ¿no? En este caso de sodomía, ¿no? Pero ellos lo relacionaban en el ámbito del poder, ¿no? El hombre mayor, ya con poder económico, podía tener su amante hombre, ¿no ves? En términos actuales es el pasivo, ¿no? Y él es el activo, ¿no? Y eso era aceptado. Pero al revés, si este joven, ¿no? se vuelve el activo, es mal visto, ¿no ves? Entonces, los españoles también heredaron todo esto, esta literatura griega, literatura, en este caso del Medio Oriente, y tenían también su propia visión, ¿no? sobre las cosas. No podemos decir que era mala, no podemos decir que sea buena, pero era en un momento determinado su percepción, ¿no? sobre las cosas. Y acá nos hablan de algo interesante, ¿no? Nos hablan de dos cosas, ¿no? De que había hombres y mujeres. O sea, no podemos entender, ¿no? en este caso, cómo puede haber hombre y mujer. En la fe católica es la Santísima Trinidad, ¿no? Los tres, ¿no? Es el misterio, ¿no? de la Santísima Trinidad, pero no lo entendemos, ¿no? Por eso son tres. Para nosotros no podemos entender que en una sola persona vea hombre y mujer, ¿no? Entonces, esa percepción tumbó a los cronistas españoles y trataron, ¿no? de explicarnos, pero nos mostraron una realidad que ellos cuestionaban, pero que existía, ¿no? Estaba existiendo esa realidad, ¿no? Había prácticas entre hombres del mismo sexo, ¿no? Había la necesidad de usarlos para una finalidad sexual no reproductiva. Había esta aceptación por parte del Tahuantinsuyo de esa práctica, ¿no? Entonces, es algo que existía. Siguiente, por favor. Y Cieza de León, ¿no? que hace rato también fue citado, ¿no? Aunque en el caso de Cieza, bueno, todos los cronistas hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Hay que verlo con detenido percance, ¿no? del momento. Suele pasar lo que en historia decimos, ¿no? La crítica de fuente se llama ya, cuando manejamos en historia. Una fuente no es válida al 100%. Tenemos que revisar internamente y externamente. Eso se llama crítica de fuente. Y cuando pasa este análisis de crítica de fuente, podemos ya tomar en cuenta esta fuente, ¿no? Porque se puede falsificar fácilmente. Tú eres experto en paleografía, eres experto en el manejo documental de papel del siglo XVI o XVII, ¿no? Puedes hacer la falsificación y hacerlo pasar como un documento de ese periodo, ¿no ves? Entonces hay que analizar el contexto en el cual fue escrito, ¿no? Y debemos tomar en cuenta que Pedro Cieza de León hizo su crónica también para justificar la presencia, ¿no? del nuevo orden, ¿no ves? O sea, de decir, esto está mal, ¿no ves? Y es necesario establecer esto, ¿no? Y como les decía, ¿no? Acá tenemos prácticas antinatura, ¿no? Es interesante el término, ¿no? Antinatura, ¿no? Que actualmente seguimos usando, ¿no? Seguimos, ¿no? Sí, bueno, como les digo, es que hemos entrado a veces, hemos llegado a un punto en el cual la sociedad ha cambiado y tenemos que entender que cambió, reitero, ¿no? Pero hay algunos grupos radicales que entran en el radicalismo y dicen que no es la familia natural, ¿no? O no, pero tenemos otra vez el mismo concepto, ¿no? Después de casi 500 años utilizamos el mismo concepto, antinatural, ¿no? Y esto nos lleva también a la vestimenta, nos habla de igual manera a esta adoración de dioses, ¿no? Característicos que también en el mundo católico tienen, ¿no? Los ángeles no tienen sexo, de hecho, ¿no? No tienen, ¿no? O sea, tienen la cara de mujer, pero no tienen pene, tampoco tienen vagina, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Pero si queremos encajarlo en moldes de hombre y mujer, ahí vamos a entrar en el dilema, ¿no es? Siguiente, por favor. Juan Santa Cruz Pachacútec, ¿no? Joseph Santa Cruz Pachacútec, como les decía. Este es el que hay que verlo también con cuidado, porque la mayoría, por ejemplo, él pertenece a la Panaca Aymara. Eso también es otro tema interesante. El término Aymara fue creado en el siglo XVI por los curas de Puno. Antes del siglo XVI no existía el término Aymara, ¿ya? No había. Había, según Rodolfo Cerrón Palomino, entre 230 a 250 idiomas. O sea, era un mundo amplio, ¿no? O sea, enorme, ¿no? Con diferentes maneras de entenderse lingüísticamente. Cuando llegaron, se percataron del manejo de este idioma, que según los lingüistas es el lengua aru, ¿no? Que es una variación del aru. Pero la construcción de este aru es por parte de estos curas de Puno. O sea, en pocas palabras, el aymara actual no desapareció gracias a los curas de Puno. Lo que hicieron ellos fue sintetizar, reconstruir
y reeducar, ¿no? Educar con este diccionario que ellos habían construido. Y por eso algunas palabras que ellos entendieron, nosotros lo hemos repetido. Ahora bien, el Aymara del siglo XVII, ¿no? De diccionario de Ludovico Bertonio, ya no se habla, ¿no? Si nos ponemos a pensar, el idioma es hermoso, ¿no? Se construye y se reconstruye una y otra vez, ¿no? Y en el caso del diccionario, los Aymara parlantes, o en el caso mío, en el caso de los Quechua parlantes, hay palabras que no entendemos ahora, ¿no? Si nos ponemos a revisar que se aplicaron en su momento, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La procesión del dios Chuquichinchay, ¿no? Esto como una manera de reconocimiento de las prácticas de poblaciones sometidas, ¿no? Sí, entonces, el siguiente, por favor. Entonces, hay una serie de cronistas que podemos ir citando, si se dan cuenta, ¿no? La documentación, pero les recalco, hay que verlo con cuidado, ¿no? Es una realidad que ellos nos están mostrando, ¿no ves? Pero también nos están dando indicios y pistas de unas prácticas que se llevaban a cabo, ¿no? Si tomar el agua para mí es un pecado, entonces yo voy a escribir, es un pecado que tomen el agua, ¿no? Pero se tomaba el agua, ¿o no? A ese punto voy. Y acá tenemos algunos, Bernabé Cobo, siguiente, por favor. Domingo de Santo Tomás, siguiente. Agustín Zárate, ¿no? El siguiente. Y bueno, ¿no? Con esto estaríamos cerrando. Para ir dando una conclusión, recalco, la historia nos permite tener diferentes visiones, ¿no? Distintas, ¿no? No nos cerremos en una sola, ¿no? Tratemos de tener las diferentes visiones. Eso nos permite tener una visión más amplia y romper, ¿no? Con prejuicios, les recalco, que a veces nos hacen daño, ¿no? Sin ningún motivo. Y como decía al principio, venimos al mundo a ser felices, ¿no? Entonces, ¿para qué hacernos tanto dilema, ¿no? Con ese tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias, Josmane. Lo que queremos hacer en esta segunda parte y también para finalizar este primer conversatorio, desde las tres miradas, ¿no? Desde la mirada de la historia de Josmane, la mirada ensayística de Juan Pablo, también la mirada ensayística de Antonella, pero también bastante de militancia, activista. Queremos un poco dialogar, ¿no? Dialogar entre todos, todas, todes. Igual si tienen alguna pregunta del público, compañeros, compañeras, entonces la idea es un poco seguir reflexionando, problematizando sobre lo que nos ha expuesto cada uno, cada una, ¿no? Entonces, lo que yo quiero un poco empezar, ¿no? A abrir de repente esta reflexión es sobre los documentos a los que volvemos cuando hablamos de sexualidad y género, ¿no? Sobre todo que es el tema que nos atinge en esta jornada, ¿no? Se han citado a muchos cronistas españoles, ¿no? Que bien lo decía Josmane, ¿no? O sea, estos cronistas españoles estaban rindiendo cuentas de su estancia en este territorio ante el Reino de España. Pero la forma de nombrar, ¿no? De los cronistas españoles era también según su mentalidad judeocristiana, la que imperaba en ese momento en España, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el análisis de sexualidad y género si también el diccionario de Ludovico Bertonio, por ejemplo, del 612, ¿no? Está permeado por el juicio judeocristiano? Y también el diccionario de Holguín, ¿no? Que también es más o menos de la misma época, el primer diccionario de quechua, ¿no? Entonces, que son jesuitas, ¿no? Que recuperan el idioma, entre comillas, ¿no? El idioma aymara, pero permean, ¿no? Esa mentalidad o ese juicio judeocristiano para el diccionario, que es lo que después se difunde para adoctrinarlos en la religión católica. Entonces, cuando volvemos a estos documentos, ¿cómo podemos, de repente, no vamos a hallar la verdad absoluta sobre sexo o género, ¿no? No hay, pienso, ¿no? Entonces, todo ya está contaminado, pero ¿cómo hacemos cuando volvemos a los documentos históricos de las crónicas específicamente? Y también cuando volvemos a los documentos de los mitos, las leyendas. Juan Pablo nos planteaba, por ejemplo, el mito de Tunupa, o Illimani, ¿no? Que se transforma, o que es hombre, es mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos a estos documentos, ¿no? A la crónica específicamente, pero también a mitos y leyendas que explican el mundo, ¿no? Cosmogonía, cosmovisión, etcétera, ¿no? ¿Cómo podríamos volver? La idea es problematizarlo, ¿no? O sea, porque verdades absolutas acá no vamos a encontrar. Si alguien desea, Antonella, Josmane, Juan Pablo.
Me encanta que hayas dicho problematizar porque para mí es un problema, ¿no? O sea, yo que vengo un poco del mundo académico de literatura, claro, al enfrentarme a estos documentos, por ejemplo, la primera vez que me enfrento a Juan de Santa Cruz Pachacuti me ha pasado lo que decía Josmane, ¿no? De esta fuente es válida, de dónde viene, es real, ha copiado, no sé qué, y sobre todo porque él literalmente dice, ¿no? O sea, el apo, o sea, la descripción de Choquichincha y dice apo de los otorongos, a quienes los indios dedicaban a los hermafroditas y a los indios de dos naturas, ¿no? Claro, la pregunta que me hacía yo es, a ver, ¿qué estaba entendiendo un hombre quechua de esta época por persona de dos naturas, ¿no? O sea, puede ser tantas cosas y, claro, el irte, o sea, el proceso un poco más académico, histórico, es pues el irte por el rigor máximo de evaluar la fuente, irte, y lo he hecho un poco, me he perdido ahí un buen tiempo, pero a mí me pasa con eso que sí, o sea, sirve mucho en el mundo académico, ¿no? Pero para nuestra realidad política, para lo que somos nosotros, para evolucionar como sociedad, no sirve, ¿no? O sea, sirve más, o sea, por ejemplo, Josmane ha mencionado otro ejemplo, ¿no? El de la huipala, que es algo, una creación reciente, ¿no? Y yo digo, y no está mal que sea una creación reciente, más bien rico que el mundo aymaras y el mundo indio en general siga evolucionando y siga creando cosas. A mí me encanta que nos hayamos inventado el Año Nuevo Aymara hace menos de un siglo, ¿no? Y creo que o sea, creo que se puede seguir inventando cosas. Entonces, creo que más allá del rigor histórico, es importante también entender cómo o sea, y con conciencia de la hora, ¿no? Cómo leemos estas cosas hoy, ¿no? Y ante los mitos, obviamente igual es complicado y hay mucho mito también referido al tema. A Lucy Gemio, que es la persona que más mitos ha recopilado, le he preguntado varias de estas cosas, ella tiene muchísimos más que no he revisado todavía, espero hacerlo pronto. Entonces, ahí también creo que es importante entender que los mitos orales también, la oralidad evoluciona, ¿no? La oralidad es algo vivo, entonces creo que es primordial no buscar ese esencialismo, ¿no? O sea, no irme al origen, porque me voy a perder, ¿no? Y eso, sí. Hay algo que, digamos, quería complementar. En España, entre la nobleza, sí había las prácticas de sodomía, sí estaba permitida entre la nobleza, ¿no? Ahora, en el caso nuestro continente, ojo, los incas son imperio y tienen su propia nobleza, ¿no? Entonces, cuando los españoles, la nobleza, ojo, ya no el resto de la población llegaron, entonces mezclaron nobleza con nobleza, ¿no? Y siempre creemos, ¿no? Es que vienen los españoles y a todos, no, nobleza con nobleza, ¿no? Los españoles que no eran nobles, abajo, ¿no? Los, entre comillas, indígenas que eran nobles, abajo también, ¿no? Y entre los que eran nobles igual se mezclaban, no sé, no había, ¿no? Esa lógica, pero entre nobles con nobles, ¿no? Y lo característico es que entre la nobleza cusqueña hay prácticas de sodomía, entre la nobleza española también hay prácticas de sodomía, ¿no? Pero les tenemos que prohibir a los demás esta práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es solo nuestro, ¿no? Es de nuestro nivel, ¿no? Y ahí tal vez entrar ya a lo que es la percepción de la sexualidad y el sexo, ¿no? Acá en este periodo. Como les recalco, ¿no? A veces si partimos de los conceptos actuales, sí vamos a entrar en el dilema, ¿no? Pero si entendemos esa realidad, ¿no? Una realidad compleja, ¿no? que existía en un determinado momento, yo creo que nos va a enriquecer más todavía, ¿no? Nos va a permitir. Y al presente, como les recalco, solemos tener ese gran inconveniente, ¿no? De que hay veces nos cerramos, recalco, ¿no? Nos cerramos, pero siempre debemos abrirnos, ¿no? Conocer, debatir, analizar, siempre es un buen ejercicio, ¿no? Sí, todo ese tipo de teorías, muy bonito en la academia, ¿no? Hablando acá, pero yo que vivo en la práctica, que voy al campo, que pasé autoridad allá y convivo hasta ahora con las hermanas y los hermanos aymaras, ese tipo de teoría ni siquiera están enterados ellos de esas cosas. Ellos viven lo que es, ¿no? En su mundo, lo que es ahora, ¿se entiende? Y todavía se vive mucho en el binarismo allá, ¿no? A mí se me acepta como una mujer trans, ¿por qué? Porque vivo como una mujer, me he adecuado a lo que es ser mujer desde su visión. Entonces ellos dicen, bien, si te sientes mujer, ok, perfecto, sé mujer,
cumplí los roles que la mujer tiene que cumplir en ese mundo, y si te sientes hombre, sé hombre, y cumplir lo que tiene que cumplir el hombre. No es muy bien visto allá, por ejemplo, el lesbianismo, no sé cómo es que se ve raro, lo mismo que el homosexualismo, no, pero el transexualismo, la transexualidad, sí, o sea, normal, pero cumplí, sé mujer, y ya, y vístete, y vive, y comporta, habla, y estate con las mujeres, ¿no? Entonces, estas teorías, lo queer y demás cosas, bonito, las charlaremos entre los que hablamos, pero allá no funciona eso, te lo digo así, no te van a entender, y vas a ser rechazado con esas cosas. La otra pregunta, si alguien desea participar en el público, adelante, si tienen alguna pregunta, adelante. Aló, bueno, muy buenas noches, muchas gracias, mi nombre es Ernesto Luna. Primeramente quisiera agradecer por la actividad, es muy pocos espacios que se logran hablar estos temas. Felicitar a Antonella, bueno, yo la conozco hace muchos años, cuando era yo todo un niño, y siempre recuerdo que nosotros le decíamos a Anto la Miss Dancoraimes, porque en un grupo de jóvenes que teníamos era un representante, el de que una mujer trans esté más que todo en el sector de Omasuyos, que todos conocemos como es el sector de Omasuyos. Bueno, desde mi punto de vista, yo también soy parte de la comunidad LGBT, soy de Songo, igual soy ya 6 años autoridad, que no me dejan descansar. Y a partir de esa experiencia, tengo 2 preguntas, tanto para Anto y para Juanpi. Con Antonella, lo que me ha causado toda la exposición, primero felicitarte, el hecho de que hayas hecho un cargo y 3 años, es un referente para todos los que somos y nos consideramos aymaras y seguimos viviendo nuestra identidad. Lo que sí me ha dejado un poco confundido es el hecho de agarrar y decir que eres mestiza. A mí me confunde, no entiendo el mestizaje, quiero ser sincero, a mí me confunde, entonces quisiera tal vez conocer eso un poquito más desde el pensamiento de Anto. Respecto a Juan Pablo, he leído también el último ensayo que ha hecho, hemos estado dialogando, y me gustaría mucho entender por qué hablar desde la mirada indianista y no desde el indigenismo, porque hemos escuchado aquí indianista, indigenismo, pero no es lo mismo. Entonces eso también quería consultar un poco por qué. Y como comentario final, es muy interesante, como decía Yasmani, hablar desde la historia, desde la perspectiva, pero yo me quedo con un pensamiento, yo no me basaría en nada de lo que está escrito porque está escrito por caras, desde su pensamiento cara, y no sé si realmente yo debería utilizar eso para yo identificarme como el aymara que hoy en día me identifico. Personalmente no hablo aymara, entiendo a la perfección, pero yo siento que a mí no me hace menos aymara no hablar aymara. Como a mi amiga que vive en Estados Unidos, de nuevo en Nueva York, sigue siendo aymara, no le quita lo aymara, siempre y cuando ella se respete. Entonces, solamente eso como comentario y esas 2 preguntas. Gracias. Gracias, compañero. Antonella. Sí, para mí es muy importante decir que soy mestiza y no aymara, porque genéticamente no lo soy tampoco, ¿no? Mis bisabuelos desde la parte paterna son descendientes españoles y mi madre es descendiente aymara, entonces esa mezcla, el mestizaje es eso, mestizaje es la mezcla, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces a mí me encanta ser así, porque no solamente me circunscribo hipócritamente, ¿no?, teniendo un apellido español o teniendo ciertas costumbres y digo, bueno, ahora soy aymara. Y no, me parece una hipocresía decir que tampoco cumples lo que dicen, no vives como aymara, no hablas aymara, no haces nada con los aymaras y luego te dices soy aymara. O sea, me parece mucha hipocresía. Y es por eso que yo me reconozco como mestiza, porque me permite actuar entre ambos mundos. Yo no conozco mucho el racismo, porque no me discriminaron, porque tranquilamente puedo estar acá y puedo estar allá, entonces transito en esas cosas. Y de lo cual me siento orgullosa, porque en la práctica, si tú te vas al campo, las personas aymaras netas no se meten con los caras, no se meten con los mestizos, siempre están apartados. Entonces, como que ellos mismos se relegan a vivir en su mundo y hay racismo, obviamente, y eso los aísla. Y lo que a mí me permite es transitar entre ambos. Es por eso que para mí es importante reconocerme como mestiza.
A ver, la diferencia entre indianismo e indigenismo, voy a parafrasear a Felipe Quispe y a Ayar Quispe, su hijo. O sea, Ayar Quispe tiene un capítulo entero en un librito llamado El indianismo catarismo, donde, o sea, el capítulo se llama Indio no indígena, ¿no? Y desde esta perspectiva, lo que se teoriza es que lo indígena o el indigenismo es la visión que el mundo cara quiere ver de lo aymara, ¿no? Entonces, o sea, que digamos viene esta visión antropológica, ¿no? Este hombre blanco, alto, con sombrero y su lupa, ¿no? Viniendo a buscar al buen salvaje, ¿no? Entonces, lo que Felipe Quispe, Ayar Quispe, todo el indianismo te dicen es que el indianismo o lo indio es lo que el aymara quiere ver de sí mismo, ¿no? No lo que el cara quiere ver del aymara o quiere encontrar en el aymara, ¿no? Y de esto hay varios ejemplos, ¿no? O sea, hay poblaciones, por ejemplo, donde hay niños que no hablan la lengua de origen, pero aprenden ciertas frases porque los turistas gringos les pagan para escucharles hablar en su lengua nativa, ¿no? Pero ellos hablan en español en su vida cotidiana. Entonces, incluso el indio, digamos, es consciente de que está siendo visto por el cara y puede aprovecharse de eso, ¿no? O sea, sí, y claro, para mí es importante esta distinción porque muchas veces se utiliza lo indígena políticamente para anular ciertas otras vivencias, ¿no? Entonces, el indianismo justamente te llama un poco a no buscar esos esencialismos porque al final también niegan, por ejemplo, la posibilidad de... Ahora, yo soy profesor en colegio, ¿ya? Y hace un par de semanas ha habido en el colegio una actividad de indagación sobre pueblos indígenas, ¿no? Y yo en el curso les pregunto a los chicos, ¿qué es lo indígena? Y claro, una respuesta ha sido, entonces son chicos de 15 años, ¿no? Una respuesta ha sido lo que no es de la ciudad. Y yo les digo, ya, pero entonces una persona indígena no puede vivir en la ciudad. Y me dicen, no, pues sí puede. Y les digo, ya, entonces, ¿qué es lo indígena? Y me dicen, lo que no es civilizado. Entonces, un indígena no puede tener iPhone, digamos. Una persona aymara no puede tener iPhone. Y me dicen, no, pues puede. Entonces, ¿qué es lo indígena? No. Entonces, al final, claro, o sea, mi reflexión iba un poco a pensar si lo indígena es, o sea, ¿qué es? ¿Quién ha inventado esta visión? ¿No? O si es que existe este purismo, ¿no? O si existe solo en ciertos momentos rituales y en la vida cotidiana, ¿no? O sea, en la ciudad hay muchas mujeres aymaras que se ponen polleras solo para ocasiones especiales, como un preste o una fiesta importante, ¿no? O una graduación. Yo tengo una amiga que ha estudiado su maestría en Harvard y para su graduación de Harvard se ha puesto pollera porque ella a prestes y a fiestas importantes va con pollera, ¿no? Entonces, ahí tú ves, digamos, que lo indio es una identidad muchísimo más dinámica que está bastante pensada y trabajada desde el indianismo, ¿no? Dale, si alguien más tiene alguna pregunta, compañeros, compañeras. Igual, tal vez para complementar, me interesa mucho la mirada de Yosmane, ¿no? La mirada de la historia, ¿no? Actualmente, en algunas comunidades indígenas, ¿no? Hay experiencias negativas, ¿no? con la población de las diversidades sexuales y de género. Hay gente que ha salido de sus comunidades casi escapando y salvando su vida, ¿no? También hay otras experiencias positivas como las de Antonella, ¿no? Que ha sido autoridad en su comunidad, y otras compañeras que nosotras conocemos en el movimiento Maricas Bolivia, que han logrado la titularidad de sus tierras, ¿no? Desde el discurso de la historia, ¿cómo entendemos esa negación, ¿no? en las comunidades indígenas, por decirlo, ¿no? de la presencia de diversidades sexuales y de género? ¿Cómo podríamos explicarnos o problematizar? Bueno, a veces el historiador tiene que decir las cosas feas, ¿no? Porque así es, ¿no? O sea, no podemos decir cosas bonitas para agradar a las personas. La historia es así, lastimosamente, ¿no ves? Y si vemos este proceso, este desarrollo, es que es un proceso, ¿no ves? Ahora, en el caso, por ejemplo, complementado al indigenismo, es de la década del 30, ¿no? Del 30 que se empezó a forjar, y son otros ideólogos que le dieron otro matiz, copiando incluso elementos de la India, un poco más esotéricos, ¿no? Entonces, igual es otro proceso, ¿no? Diferente. Y lo que vivimos ahora, recalco, ¿no? El tema de mentalidad es diferente, ¿no? Entonces, lo que ahora construimos, lo que sentimos como nuestra identidad es válida. O sea,
no es inválida, es válida porque es actual, es presente, ¿no ves? Pero una cosa es querer justificar que desde siempre existió. Ahí entra la historia y te dice, no, no, a ver, momentos son procesos diferentes, ¿no? Temporalidades distintas. Pero si tú eres feliz ahora con tu identidad, con la que tú has construido, ¿dónde está el problema, no? La huipala es reconocida por la Constitución, ¿no ves? Pero no siempre fue, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿ya? La historia a veces tiene que decir las cosas feas porque es necesario, ¿no? Son procesos, recalco. Ahora, si analizamos el siglo XIX, tal vez una cosita interesante es esto de vestirse de mujer, ¿no? Que en el siglo XIX está aceptado, pero siempre en las danzas, ¿no? Siempre, ¿no? Para bailar la danza no baila la mujer, baila el hombre, ¿no? Por una serie de criterios, ¿no? Desde la menstruación, desde que posteriormente va a quedar dañada para quedar X, o sea, toda una mentalidad del siglo XIX, ¿no? Entonces aceptaban que se vistiera de mujer, ¿no? Y lo entendían que es hombre, pero que está vestido de mujer, ¿no? No había ningún problema. En el siglo XX ya empezó a entrar la mujer, ¿no? Y al empezar a entrar la mujer, la cosa ya cambió, ¿no? La identidad se transformó, ¿no? Y ahí tenemos otro proceso que es otro tipo de explicación. Puntualizando el tema de las comunidades, tendríamos que entenderlo en el transcurso de las temporalidades. Por ejemplo, se critica que en el siglo XX, ¿no? Las políticas liberales eran así horribles, ¿no? Pero interesantemente reconocieron, aunque no lo crean, las diversidades sexuales. ¿Ya? A principios del siglo XX, las políticas que ahora dicen oligarcas, ¿no? Del Partido Liberal, se reconocían. Ahora, hay un punto que es verdad, ustedes lo habían señalado, una cosa la historia y otra cosa la realidad actual, ¿no ves? Odio, discriminación. En el siglo XX hubo ese inicio desde el documento, pero en la práctica era un poco difícil, ¿no? En el cuartel, desde 1909 se acepta el servicio militar obligatorio, ¿no? Tienes que ir sí o sí obligado. Y sabemos que los que van primero son del área rural. Tradición que hasta ahora se mantiene, ¿no? Un siglo que hasta ahora se sigue manteniendo, ¿no? Y que se le ha dado otras connotaciones actuales. Y si vemos, igual había casos de prácticas, entre comillas, homosexuales, igual en el cuartel, que eran denunciadas en el siglo XX, a principios les estoy diciendo. En la década del 50, cuando incorporamos el pensamiento del nacionalismo revolucionario, la construcción de la nación, ahí entran en ese conflicto nuevamente, ¿no? ¿Qué pasa con los homosexuales? ¿Qué pasa con los así, ¿no? Como decían. Y desde el gobierno del MNR, desde el gobierno nacional, se le empezó a aceptar como folclorismo, ¿no? O sea, era folclore. Y si entendemos el concepto de folclore, que se vistan de mujer, perfecto, ¿no? Que bailen como mujer, pero como decía Antonella, que se comporten en la vida cotidiana como hombre, ¿no? Y la otra que va a bailar de hombre, pero que se comporte como mujer. Desde la década del 50, ¿no? Desde el nacionalismo se estableció eso como folclore, ¿no? Folclore. En los 70 tenemos a Banzer, ¿no? Tenemos en Banzer, tenemos esto de la, digamos, de la contraofensiva, ¿no? Contra la imposición militar, y ahí empiezan a entrar lo que son ya lo que comentaban hace un momento del mundo queer, ¿no? O sea, vestirse de mujer, ¿no? Ser elegante, ¿no? Bailar en la entrada. Hay el caso de Barbarella, ¿no? Que le da un beso a Banzer y todo un problema, ¿no? Entonces, estamos viendo que en diferentes momentos, o sea, oficialmente les estoy diciendo, ¿no? Ahora, si vamos a un estudio mucho más pormenorizado, igual, ¿no? Es el dilema, siempre hubo, y eso también hay que reconocerlo, en que eres hombre o eres hombre, ¿no? Sí, había en la vida realidad, pero esto lastimosamente no ha sido trabajado. ¿Por qué no ha sido trabajado? Porque implicaría desmenuzar la versión oficial que se ha dado desde aquí arriba, ¿no? De un reconocimiento y todo eso, ¿no? En la actualidad, como decía Antonella y coincido, es cierto, ¿no? Hay todavía este proceso. En el Carnaval de Oruro recientemente falleció, ¿no? Un artista que se vestía de mujer, no sé, pero era hombre, ¿no? Tenía su familia, entre comillas, ¿no? Tenía los parámetros establecidos, tenía su familia, pero bailaba porque su papá había bailado, porque su abuelo había bailado, ¿no? Y cuando falleció, bueno, se hizo todo un reconocimiento, pero todavía habían personas que lo miraban, ¿cómo se va a vestir de mujer, no? ¿Cómo es posible, no? Es hombre, no tiene hijos. O sea, lo que hoy vivimos es diferente en diferentes contextos, eso hoy, ¿no? Y es un tema bien complejo, la verdad, para cerrarlo y para puntualizarlo así, ¿no? Gracias. Gracias, Josmane. Y tal vez para ir como cerrando este primer conversatorio de Memorias Desobedientes, una mirada al pasado, al presente y al futuro de las luchas LGBTIQ en Bolivia,
¿Para qué nos sirve hacer estos conversatorios, Juan Pablo, Antonella, desde el activismo, ¿no? Desde la lucha esta LGBTIQ? Hay una institucionalidad, ¿no? Lo LGBTIQ que cada vez está siendo desbordada por los jóvenes, las jóvenes que no se asumen en esa sigla, ¿no? Sino desde otros lugares, ¿no? En algún momento en el ensayo tú planteas, ¿no? O sea, no queremos ser como otra sigla de lo LGBTIQ, ¿no? Sin embargo, hay una epistemología que tú creas en tu ensayo, ¿no? Sobre lo que o lo que usa para el activismo, para estas luchas, que son luchas concretas, como lo plantea Antonella, ¿no? Porque en Bolivia siguen asesinando a mujeres trans, ¿no? Son los asesinatos más violentos, compañeros maricas, gays, tienen que salir de sus casas, violaciones correctivas a los compañeros. O sea, en lo concreto, ¿para qué nos sirve revisitar, ¿no? Este periodo del prehispánico, ¿no? Para esta lucha, para el activismo? Antonella, Juan Pablo. Sí, para mí es muy importante. Primero, lo que dije y lo que expuse es primero para demostrar que sí existían las diversidades sexuales, cosa que, como ya lo dije, fuimos borradas, ¿no? Por la religión generalmente, ¿no? Que se nos ha borrado y ha hecho desaparecer, ¿no? Con la idea del binarismo, etcétera, etcétera. Entonces eso ha sido para demostrar que sí existían muchos aymaras, como les dije, se la creen todavía y hasta ahora que no existían esas cosas, esas diversidades sexuales, y que más bien eso ha sido impuesta y traído por los españoles o los europeos, cosa que no es cierto. Entonces nos han aculturizado, nos han adoctrinado en el binarismo, uno. Segundo, es para rescatar y para que las personas LGTBs, ¿no? Que escaparon posiblemente de sus comunidades o que están viviendo ocultamente, pues salgan del closet a reclamar y a decir, aquí estamos, siempre hemos estado ahí presentes, ¿no? Y somos como ustedes. Regresen empoderados a sus lugares y hagan los usos y costumbres, que tal vez también ellos lo usan como excusas, es que me prohíben, es que me están persiguiendo, y a veces no es cierto, es cuestión de ir como yo fui y me impuse allá y pues cumplí y demostré que podemos, ¿no? Ahora, por ahí también no, porque aquí el compañero dice que pasó 6 años y es verdad, tú sabes que es un gasto terrible. Allá no nos pagan nada, ni un centavo. Nosotros somos las autoridades que tenemos que gastar mucha plata. Al año entre 15.000 a 20.000, creo que es poco lo que gastamos. En cuestión de cerveza, refresco, hay que llevar un montón de cosas, hay que pasar fiesta aquí, fiesta allá, no sé qué. O sea, pasamos y gastamos mucha plata. Pero bueno, en el mundo aymara eso se ve, eso es lo que te hace ser gente. Es lo que te hace ser jaque, es lo que te hace tu dignidad, tu honor, tu trascendencia, el orgullo de tu familia. Allá se vive con... Allá es la vergüenza lo que te hace cumplir estas cosas, porque si no los cumples nadie te hace caso. El perro puede orinarse encima de vos y está bien, ¿ya? No sé, aquí las cosas funcionan al revés en La Paz. Cualquier persona de barrio que nunca ha pasado, que no sabe lo que es la autoridad, yo no sé cómo es que trasciende, no lo puedo entender, porque mi visión aymara, ¿no? ¿Cómo es que se hace gente? ¿Cómo es que se hace ver como persona? Porque no es nada, ¿no? Allá directamente no lo toman en serio. Entonces es importante desde ese punto de vista que la gente LGTB vaya, reclame su honor, su derecho, su apellido y demuestre que son gente como cualquier otra persona. Creo que, a ver, Antonella ha puesto un ejemplo, ¿no? Ella ha dicho, yo he ido y he dicho esto soy, ¿no? Y creo que cuando una persona sabe lo que es, sabe quién es en el mundo, o sea, tiene la mitad del camino recorrido, ¿no? Entonces, creo que es bien importante tener estas charlas y pensar estas cosas porque creo que todos hemos vivido ese proceso de quién soy, de me gustan los hombres o no, está mal, está bien, etcétera. Y realmente el encontrar quién eres te da muchísima fuerza, ¿no? Y para mí es importante hablar de estas cosas porque
bueno, en la teoría literaria se dice que lo que no se dice no existe, o lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, para mí es importante nombrar, para mí es importante charlar de estas cosas, poner estas cosas en palabra, en discusión, no estar de acuerdo, construir un consenso o no, para mí es bien importante porque es ahí donde se construyen identidades y que esto quede grabado, transmitido en Facebook, para mí es mucho más valioso todavía porque pienso yo, por ejemplo, siempre pienso como profe, ¿no? Pienso en adolescentes míos que estén en ese proceso de encontrar su orientación sexual, etcétera. Y realmente el tener este tipo de cosas completamente accesibles para mí es muy poderoso y es una herramienta educativa también bien importante, ¿no? Gracias, Juan Pablo, gracias, Antonella, gracias, Yosmane. Si alguien del público igual tiene alguna pregunta, algún comentario que igual es válido, compañeros, compañeras, compañeres. Adelante. Tienes, María, por favor. Marco. Bueno, felicitar la exposición de las expositoras y los expositores. Creo que es bien importante, ¿no? Como ustedes decían, analizar el pasado, el contexto, y a partir de eso también entender cuál era la mirada histórica que tenemos de la diversidad sexual y de género, ¿no? Tal vez igual en relación a la pregunta que tenía Edgar, ¿no? Creo que es como que en la práctica es como que entender cómo nos entendía en el pasado el entorno heterosexual, el entorno dominante, pero también es necesario, como decía Antonella, analizar cómo nos entendemos nosotros y nosotras desde nuestra mirada de la diversidad sexual y de género, ¿no? Y como que contrarrestar ambas miradas y a partir de eso ir como que construyendo y generando nuevas visiones que mejoren la calidad de vida, ¿no? de la población de diversidades sexuales y de género. Y como decían ustedes, creo que es bien importante las investigaciones y los trabajos, tanto teóricos como prácticos que ustedes realizan, porque eso pone en evidencia, ¿no? que es toda una lucha que busca, ¿no? lo que es la igualdad de derechos. Gracias por su exposición. Gracias, gracias, Marco. Bueno, lo que queremos hacer es no cerrar este conversatorio, dejar abierto este conversatorio. Adelante, sí, John. Nada, me parece muy importante este tipo de espacios, primero porque creo que se permite un diálogo más horizontal entre los activismos y la academia, digamos, ¿no? Y bueno, escuchando un poco la exposición de Yasmane, me parece importante que sí se analicen, y estoy un poco contrariado, o sea, no comparto un poco la posición de Juan Pablo, en el sentido de que sí es importante recurrir a la historia o a los documentos, porque al final y al cabo son los documentos quienes van a legitimar ciertas miradas o visiones que se tienen, ¿no? Estas miradas y visiones hegemónicas que se van construyendo, en este caso del país y de la sexualidad, ¿no? Yo en un análisis que hacía un poco sobre los documentos y la historia, veía que la historia de Bolivia, la historia republicana, se ha escrito de manera heterosexual. Y en las pocas investigaciones o pocos artículos, noticias que ha existido, al menos hasta la década de los 60, 70, no hay presencia o referencia sobre la homosexualidad o la transexualidad en estos registros, ¿no? Y bueno, recientemente varios investigadores como Hernán Pruden, que está haciendo junto con Pascal su investigación sobre los primeros casos de transexualidad, de operaciones de transexualidad en los años 60, y algún artículo que yo había encontrado en las noticias de los 40 que hablan justamente sobre esto, ¿no? de casos que se rescatan de personas homosexuales o transexuales que, en este caso de transgénero, que sí van reflejando estas vivencias de esas personas, ¿no? ¿Y por qué digo que es necesario recopilar o es importante esto de los documentos y la historia? Porque también ciertas investigaciones van a legitimar o no esos discursos,
¿A qué me refiero específicamente? Por ejemplo, Antonella y el compañero mencionaban que así han pasado la autoridad en sus comunidades, y también Maricas Bolivia también ha hecho sus entrevistas e investigaciones donde se ve que hay la otra parte, ¿no? Donde no se puede ejercer autoridad o de alguna manera escapan de las comunidades. Pero si en la academia se hace una investigación sobre un caso donde sí ha podido asumir su rol como autoridad y se entiende entonces que la homosexualidad o la transexualidad es aceptada en la comunidad, la academia misma también va a generalizar a futuro estas conclusiones, ¿no? Cuando nosotros, las personas que estamos aquí, las personas que vivimos estas realidades, sabemos que no es así. Y entonces, por un lado, la academia va legitimando estos discursos o estas conclusiones que se llegan no sé, con perspectivas incompletas. Y por otro lado, como bien mencionaba Antonella, ¿no? Es la realidad de las personas que viven ahí. Entonces ahí, por eso vuelvo al comentario inicial, es importante este tipo de diálogos porque permiten, por un lado, discutir y dialogar entre las personas que sí están viviendo realmente estos episodios, estas situaciones, y por otro lado, la academia que se está encargando de investigar y a la vez legitimar ciertos discursos. No, gracias. Gracias, John. Entonces, con esta reflexión también de John a este conversatorio, queremos abrir estas reflexiones, problematizar este periodo también, y las invitamos a sumarse al siguiente conversatorio, que es el miércoles 25 de septiembre a las 19 horas en este mismo espacio, y vamos a analizar o vamos a escuchar también a Ronald Céspedes, a Mónica Navía, a Josmane Rojas, para ver justamente o para reflexionar sobre sexo, género y raza en el periodo colonial. En el marco de estas actividades que se llaman Memorias desobedientes, una mirada al pasado, al presente y al futuro de las luchas LGBTIQ en Bolivia. Eso, nos vamos.